Hola a todos, buenos días. Vamos a empezar con esta última tutoría de la segunda evaluación. Como veis, ya sabemos que tenemos el examen este sábado, entonces a todos los que os vengáis a presentar, pues fenomenal, os vendrá muy bien repasar, y a todos los que no podéis acudir, ya sabéis que unos días después del examen lo tendréis colgado en el campus, en herramientas de estudio de documentos, en ese apartado lo tendréis colgado para poder revisarlo en casa. Bueno. Vamos a ver este último tema 5, conocimiento de la lengua léxico. Como veis, es muy cortito porque apenas tiene 15 páginas y habla de conceptos que en el examen sí que nos van a caer de una forma o de otra, ¿vale? Muy importante. El tema del signo lingüístico, ¿vale? Formado por fonemas y monemas. Todo esto puede caer en el examen, ¿vale? Porque tenemos que saber perfectamente la diferencia entre fonemas, que no aportan ningún significado y que son unidades mínimas, y monema, que son unidades mínimas también, pero dotadas de significación. Por ejemplo, los monemas de la palabra casa son CAS, ¿vale? Que sería el lexema, y O, que sería el morfema. Como veis, a continuación os lo explicamos, ¿vale? Los dos tipos de monemas, lexemas y morfemas. Bueno. Los lexemas son los monemas que aportan el significado léxico o pleno de la palabra. La palabra casa, las tres primeras letras CAS, nos dicen que se trata de una construcción de diferentes materiales, ¿no? que sirve de refugio para los seres humanos. Vale, muy bien. En el caso de la O, de la A, en este caso, pues sería un morfema, que es el que modifica el significado del lexema. Si en lugar de casa diríamos casita, como veis ese ita, lo que hacemos ya es un diminutivo. Bien, luego nos habla el temario de los morfemas libres y los trabados. Los libres simplemente quiere decir que son aquellos que no acompañan a un lexema, sino que forman por sí solos una palabra, como por ejemplo los artículos o las preposiciones, y los trabados son los que sí que necesitan unirse a otro lexema y a otros morfemas para formar una palabra. Bueno, de los morfemas trabados hacemos varias distinciones. La primera que tenemos es la de dependientes o afijales, y la siguiente la de los desinenciales. Bueno, no tenemos que aprendernos estas clasificaciones, sino simplemente saber que existen prefijos, eso sí, que son los morfemas derivativos que van delante del lexema. Por eso tienen el nombre de prefijos, ¿vale? Como veis, tenemos una larga lista de prefijos que no hay que memorizar, pero que sí tenemos que saber lo que significan. Los infijos serían otro tipo de morfemas que van entre el lexema y el sufijo, como humareda, veis esa AR, o polvareda también. Bueno, esto tampoco lo tenemos que aprender, pero sí saber diferenciar los prefijos de los infijos de los sufijos, que son los que vemos ahora, que van detrás del lexema. Bien, aparte de eso, tendremos que saber que dentro de los sufijos encontramos una clase especial llamada sufijos valorativos. También se llaman apreciativos. Estos añaden información al lexema. ¿Vale? Entonces, los diminutivos, pues claro, disminuyen, como indica su nombre, la magnitud del lexema. De mesa, mesita. Los aumentativos hacen justo lo contrario, aumentan la magnitud del significado del lexema, como por ejemplo cochazo, que aquí falta una C, como veis. Los despectivos aportan a los lexemas un significado de menosprecio. Por ejemplo, papelucho. Le quitan importancia, ¿no? Lo dejan, bueno, pues es una cuestión ya despectiva. Después de esos morfemas trabados dependientes o afijales, tenemos esta otra clase que son los desinenciales, que son los de género, número, tiempo, modo y persona. Bueno, simplemente saber que se llaman desinenciales y que son estos que vemos aquí, ¿vale? Bueno, como ampliación de léxico, que también es importante y puede caer en el examen, tenemos que distinguir los diferentes procesos para la formación de palabras, que son la derivación, la composición, la parasíntesis y la acronimia. Tenemos que saber diferenciarlos e incluso si nos dan una palabra, saber qué tipo de palabra es. Si es una palabra derivada, bueno, antes de explicarlo hacemos un inciso para recordar qué son las palabras simples, ya que a partir de ellas se generan las demás. Entonces, las palabras simples os recordamos que son las constituidas por un solo lexema, por ejemplo, pan, mujer o café. La derivación, ahora sí, consiste en añadir a un lexema morfemas derivativos, o sea, afijos, ¿vale? Que eran los prefijos, infijos y sufijos. Por ejemplo, panadería, panadero, veis que a la base pan
se le han añadido esos afijos para que formen las diferentes palabras. Mediante su fijación y prefijación se forman, como decimos, esas nuevas palabras, ¿vale? Por lo tanto, las derivadas se forman por un lexema más prefijo o infijo o sufijo, o una combinación de todos ellos, ¿vale? Bien, la composición, que es otro tipo de formación de palabras, consiste en la unión de dos o más lexemas. Por ejemplo, paracaídas, como veis, hay dos lexemas, sacacorchos, hierbabuena y agridulce. Bueno, aquí os decimos cómo pueden ser los esquemas de las palabras compuestas. Tenemos un montón de ejemplos. Y vamos a ver las clases de composiciones. Esto simplemente lo leéis, ¿vale? La composición perfecta y la imperfecta, porque no se os va a preguntar en el examen. Lo que sí puede caer, como decíamos, era la parasíntesis, que es otra forma de formar palabras, ¿vale? De formación de palabras. La derivación, composición, ya las hemos visto, ahora vemos la tercera, que es la parasíntesis. Es un proceso especial de derivación que consiste en añadir a un lexema un prefijo y un sufijo a la vez. De tal forma que si quitamos uno de ellos, pierde el significado, ¿vale? O sea, es decir, añadir un lexema a un lexema, prefijo y sufijo al mismo tiempo. Desalmado se compone de la base o el lexema ALM, de alma, el prefijo DES y el sufijo ADO. Como veis, si quitamos uno, pues uno u otro, me da igual, el de delante o el de detrás, el prefijo o el sufijo, quedaría sin significado. No podemos decir almado o desalma, ¿no? Siempre es desalmado, desalmada, desalmar, etc. Bueno, os dejamos aquí algunos ejemplos y vamos a ver el último proceso de formación de palabras, que es el de la acronimia. Utiliza las letras iniciales de una serie de términos, generalmente sustantivos, y forma una nueva palabra. Por ejemplo, ONU significa Organización Nacional de Naciones Unidas. Las siglas se escriben con mayúsculas y, bueno, acrónimos son las palabras formadas por también las sílabas iniciales de una serie de términos. Bueno, como vemos, aquí hemos terminado, os dejamos un esquema de la formación de palabras y aquí habría acabado esta parte del tema. Vamos a ver la última, que es la de los campos semánticos y asociativos, las familias léxicas. Bueno, el léxico es el conjunto de palabras de una lengua y ese conjunto no tiene un número fijo de unidades ni es inmutable en su forma, sino que cambia constantemente. La mayor parte del léxico de nuestro idioma procede del latín, que es una lengua romance, como ya sabéis. Hay diferentes fuentes que proveen nuestro vocabulario y que lo enriquecen. Las palabras patrimoniales son términos que pertenecen al idioma desde sus orígenes. A menudo estas palabras sufren cambios fonéticos a lo largo del tiempo, por lo que la original ya no guarda apenas parecido con la actual. Por ejemplo, la palabra hijo viene de filius y ojo viene de oculus, como veis. Los cultismos son vocablos que proceden del griego o del latín y que han sufrido pocos cambios o ninguno desde que se introdujeron en el castellano. Proceden del latín, por ejemplo, magnánimo, fructífero o súbito, y del griego filosofía, coro o tragedia. Los préstamos lingüísticos, como su nombre indica, son palabras que nos prestan otros idiomas, que proceden de esos idiomas, pero que adoptamos y utilizamos como si fueran nuestras. Estos vocablos pueden tener origen prerromano, por ejemplo, como los topónimos Segovia, Mahón o Cádiz, helenismos, que también proceden del griego y llegaron hasta nosotros a través del latín, como atleta, matemática o baño, o germanismos, arabismos, galicismos, etc. Hay muchos ejemplos, ¿vale? De todo ello solo tenemos que aprendernos qué son los cultismos y qué son los préstamos, ¿vale? No hace falta aprendernos las voces y los orígenes de cada uno. Vamos a ver los neologismos, que también tenemos que saber lo que son. Son palabras nuevas, como su nombre indica, que se incorporan a la lengua para designar pues, avances tecnológicos o nuevas realidades en las que no tenemos una palabra en nuestro idioma, ¿vale? También nos habla de la semántica, que tenemos que saber lo que es, pero bueno, no tenemos que aprenderlo de memoria. Y hablaremos ahora de la denotación y connotación. Las palabras a menudo significan o tienen el significado de varias formas. La denotación es cuando vemos el significado o el sentido objetivo de la palabra. Es decir, que está aislada de cualquier contexto y que es común para todos los hablantes. Es la definición de diccionario, para que nos entendamos. Por ejemplo, el significado denotativo de buitre es ave rapaz que se alimenta de carne muerta y vive en bandadas, ¿vale? Eso sería lo que nos diría el diccionario si acudiéramos a él. Pero si hablamos de la connotación, ya estamos en otro terreno.
es el significado afectivo que añade el hablante y que la palabra adquiere en la frase según el contexto. Es como aportar esa subjetividad, ese punto de vista a la palabra. El significado connotativo de buitre sería, pues, en tono peyorativo o despectivo, pues alguien que se aprovecha, ¿no? Alguien que se aprovecha de otro o de otras cosas. Bueno, también vemos las familias léxicas, que sería nuestro quinto punto, nuestro siguiente punto. Una familia léxica o familia de palabras es el conjunto de términos que comparten el mismo lexema. De nacer, renacer, nonato, nacimiento, nacido, etc. La raíz original de la palabra se llama étimo. El étimo suele experimentar transformaciones según pasa el tiempo, de ahí que la raíz pueda adoptar distintas formas, como la palabra noche y nocturno. Veis que presentan raíces diferentes. Bien, vamos a ver el campo léxico y campo semántico. Ya hemos visto lo que era familia léxica y ahora vemos que el campo semántico es el conjunto de palabras de la misma categoría gramatical, ya sabéis, nombres, adjetivos, etcétera, que se relacionan entre sí por algún rasgo del significado, aunque tengan lexemas diferentes, ¿vale? Bien, tenemos ejemplos en la página siguiente del campo semántico, por ejemplo, del deporte: tenis, fútbol, baloncesto, balonmano, esgrima, natación, etc. El campo léxico es otra cosa, es el conjunto de palabras que se relacionan entre sí por tener el mismo tema. Ya no tiene nada que ver que sean gramaticalmente iguales, sino que, por ejemplo, de música, del campo léxico de la música serían partituras, notas, solfeo, director de orquesta, clave de sol, etc. Bien, la semántica, relación entre significado y significante. Aquí vamos a ver todas las palabras o de los tipos de palabras que se relacionan entre sí por tener significados contrarios, parecidos, iguales, etc. La monosemia significa que las palabras que son o que llamamos monosémicas son las que tienen un solo significado: armario, pared o lápiz, por ejemplo. La sinonimia pues se produce cuando dos palabras con distintos significantes, es decir, con distinta apariencia, comparten el mismo significado, como contestar o responder, ¿vale? Luego os diferenciamos entre distintos tipos de sinonimia, pero no os los vamos a preguntar. La polisemia se produce cuando una palabra tiene varios significados, como banco, banco de peces, banco de sentarnos o banco de sucursal bancaria. La homonimia serían aquellas palabras que, teniendo diferente apariencia, han evolucionado hasta llegar a ser iguales. Por ejemplo, vaca y vaca, con B y con V, hora y hora, con H y sin ella. Bueno, luego hay palabras homófonas y homógrafas que tenemos que saber lo que es. Y la antonimia es el siguiente tipo de relación entre significado y significante. La antonimia son esas palabras que se oponen por su significado, como día, noche, salir o entrar o bueno y malo. Vale, por último veremos los campos asociativos. Comparando con el campo léxico, el campo asociativo es una asociación o una relación mucho más abierta y libre que solo por el significado. Por ejemplo, de la palabra origen calor, el campo asociativo sería sofoco, ardor, piscina, chiringuito, helado, sudor, etc. Es decir, todo aquello que podamos asociar, no solo que tenga significado parecido o que se relacione directamente, sino aquello que se relaciona también indirectamente, ¿vale? Cuando hablamos de campo asociativo es algo mucho más general. Bueno, pues con esto hemos terminado el tema y la evaluación. Ya sabéis, tenéis que hacer los ejercicios de autoevaluación, ver si habéis acertado a través de las respuestas. Y bueno, pues con esto habríamos terminado nuestro tema. Recordad que este sábado, como os decía antes, es el examen y bueno, pues convendría que repasarais toda la evaluación un poquito para poder enfrentaros a él. Pues nada, muchas gracias y todo lo que necesitéis me lo preguntáis. Hasta luego.